muy buena presentación, me gustó mucho, así que los felicito al grupo, ¿no? ¿Qué número de grupo de ustedes es él? 16. 16. Vamos en el grupo 16. Bien, ahora yo voy a compartir pantalla con el tema, ¿ya? Pongan atención ustedes, los del grupo, para que vean dónde pudieron haber hecho algún error o bien dónde pudieron tener algún problemilla. Entonces voy a compartir pantalla respecto a lo que corresponde el tema. Aquí está la cosa. Bien, no sé si se ve el asunto, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Voy a tratar aquí de... Ya. Vamos a hablar entonces sobre las vías eferentes. Cuando nosotros hablamos de eferencias, estamos hablando de la neurona que saca, ¿no es cierto?, el impulso desde el sistema nervioso hacia afuera. Por eso nosotros hablamos de dos tipos de neurona. Una neurona aferente, que es la que ingresa el estímulo, y otra que responde a ese ingreso de estímulo, que es la eferente. Entonces, la diferencia entre A y E tienen que tenerla clarita ustedes, ¿ya? Las vías eferentes son las vías que sacan una respuesta frente a un estímulo, ¿no es cierto?, que puede ser de muchas formas y muchas maneras. En estas vías eferentes somáticas, que son las que vamos a tocar y las que tocaron sus compañeros, porque también existen vías eferentes viscerales, que la vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, en la última clase. Estas vías eferentes somáticas, por ser somáticas, son absolutamente, ¿no es cierto?, asociadas a la voluntad. Por lo tanto, de ahí se habla de somática. Y ahí tenemos dos vías, como muy bien las señalaron sus compañeros, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. ¿Por qué hablamos de vía piramidal? Porque cuando nosotros estudiamos el bulbo, hemos visto que una parte anterior, ¿no es cierto?, los cordones anteriores del bulbo se llaman las pirámides del bulbo. Bueno, estas vías pasan por allí, por las pirámides del bulbo, de allí que el nombre sea vía piramidal, clásicamente, ¿ya? Son córticos espinales todas, pero en realidad, por pasar por allí, se llaman vías piramidales. ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo definimos esta vía piramidal? Dice que es un tracto continuo de proyección de la corteza cerebral que termina principalmente sobre las motoneuronas del tronco encefálico y de la médula espinal. Por lo tanto, esta vía piramidal, que es una vía voluntaria, absolutamente voluntaria, ¿no es cierto?, viene de la corteza al tronco. ¿Por qué al tronco? Porque en el tronco encontramos los núcleos de los pares craneanos. Y hay algunos pares craneanos que tienen funciones, ¿no es cierto?, absolutamente voluntarias, por ejemplo, los músculos del ojo. Los músculos del ojo nosotros los movemos a voluntad. La lengua, como decía su compañero, también la movemos a voluntad. La cara, ¿no es cierto?, todos los musculitos de la cara son voluntarios, absolutamente voluntarios. Por lo tanto, allí llegan, ¿no es cierto?, estas motoneuronas al tronco encefálico y a la médula espinal, porque el resto de los músculos de nuestro cuerpo, del cuello hacia abajo, también los movemos voluntariamente. La segunda vía es vía extrapiramidal. Cuando hablamos de extrapiramidal estamos hablando de una vía que no pasa por las pirámides, ¿ya? Y también son tractos motores que nacen en diversos centros encefálicos localizados bajo la corteza cerebral, y que controlan y regulan los influjos piramidales y que terminan en la médula espinal esencialmente. Cuando nosotros vemos el sistema motor, este sistema motor le vamos a ver tres instancias bien claras y bien precisas. Estas tres instancias, ¿no es cierto?, bien claras y bien precisas, corresponden a las instancias que nosotros conocemos como la corteza motora, que está en el cerebro, el tronco encefálico, ¿no es cierto?, que media entre lo que es el cerebro y la médula espinal, y finalmente la médula espinal. Esas son las tres instancias que nosotros tenemos. El cerebro arriba, el tronco entre medio y abajo la médula espinal. Cada una de ellas se encarga de ciertas funciones motoras específicas, ¿ya? Por ejemplo,
La corteza motora se encarga esencialmente de los movimientos voluntarios, ¿ya? Allí nosotros vamos a encontrar esencialmente lo que vamos a definir ahora como movimiento voluntario. En el tronco encefálico vamos a encontrar un padrón de motor rítmico y de movimientos automatizados. Y en la médula espinal, esencialmente, las respuestas son reflejas. Ahí hay respuestas reflejas. Entonces, cuando nosotros vemos estas vías piramidales, que son las vías motoras directamente de la corteza, vamos a encontrar dos grupos de vías, unas que son córticos espinales y otras que son córticos nucleares, que tienen que ver con el control voluntario. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, el padrón de motor rítmico y movimientos automatizados que están bajo la corteza, ya sea en el cerebro, en los núcleos del cerebro, en algunos núcleos como el núcleo rojo, por ejemplo, ¿no es cierto?, el folículo superior, que no es un núcleo, son láminas, el folículo superior. El inferior es un núcleo, el superior son láminas, ¿ya? Forman el padrón motor rítmico y movimiento automático. Ahí nacen algunas vías extrapiramidales. Y aquí en las vías extrapiramidales nosotros vamos a tener dos grupos. Uno que maneja el sistema medial y otro que maneja el sistema lateral. Y ahí tenemos tracto vestíbulo espinal, retículo espinal y tecto espinal, en relación con ese sistema medial que controla los músculos axiales y proximales, el control postural, visual, vestibular y somatosensitivo. En cambio, el sistema lateral está dado esencialmente por el rubro espinal y el olivo espinal y controla los movimientos más distales, ¿ya?, y movimientos direccionados a blancos exclusivos. Por lo tanto, ahí tenemos un resumen de este sistema que es el sistema motor, que es un resumen general de lo que nosotros conocemos como el sistema motor. Aquí vemos la médula espinal, ¿cierto? Y aquí podemos observar ya grupos de fibras de color rojo que están aquí, que son las piramidales, y las de color violeta, que son las extrapiramidales, y que las vamos a ir viendo en forma independiente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Como sus compañeros en la última diapositiva la presentaron, yo la repito aquí para que ustedes no se olviden, ¿ya? Fíjense en el detalle. El sistema piramidal se origina en el córtex cerebral. Tiene un trayecto directo, es decir, la neurona cortical tiende su axón directamente hacia abajo, ¿ya?, siendo el área más importante donde están esos axones, el área 4 de Brodmann, ¿ya? Y estas fibras, ¿ya?, van hacia la médula, pasando por las pirámides, o van hacia el tronco encefálico, y son responsables por movimientos absolutamente voluntarios. En cambio, el sistema extrapiramidal, que también es influenciado por el área 6 de Brodmann, ¿ya?, también del corte cerebral influencia, y del corte cerebral influencian a quienes, a los núcleos que están inmediatamente por debajo. Lo vamos a ver en un esquema enseguida. Por lo tanto, tienen un trayecto con varios relés intermediarios, es decir, la fibra no es de trayecto directo, sino que sale del córtex y va a un núcleo. Y desde ese núcleo desciende la fibra hacia la parte inferior. Por eso, ¿no es cierto?, es extrapiramidal. Es el área cortical, el área 6 de Brodmann, como ustedes muy bien la señalaron, dice la mayoría de las fibras que van para la médula no pasan por las pirámides y son responsables por los movimientos automatizados, ¿ya?, la regulación del tono y la postura. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, movemos mucho los brazos, movemos la cara, hacemos gestos. Todos estos movimientos de brazos, gestos, ¿no es cierto?, que tenemos son absolutamente automatizados. Nosotros no estamos haciendo el gesto, ¿no es cierto?, pensando en que vamos a hacer así, así, para allá, para acá, etcétera. Porque cuando estamos haciendo un gesto pensado, estamos haciendo un gesto voluntario, es decir, está manejado por el sistema piramidal. Estos son cosas asociadas, automáticas que uno hace. Cuando camina uno, nadie piensa en que voy a dar este paso, enseguida voy a dar el siguiente, más largo, más corto. No, camina nomás, ¿ya? Y ese caminar, por ejemplo, es absolutamente automatizado, ¿ya? Entonces, por eso es la diferencia entre sistema piramidal y extrapiramidal. Las lesiones, y aquí hay una cosa súper interesante, las lesiones del sistema piramidal se producen, ¿no es cierto?, ellas producen parálisis.
ya se transforman en parálisis. El individuo queda sin poder mover los músculos correspondientes. En cambio, las lesiones en el sistema extrapiramidal causan movimientos involuntarios, ¿ya? Espontáneos, alteraciones del tono, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes muy bien pusieron, ¿no es cierto?, el caso de la enfermedad, ¿no es cierto?, tan importante que causa movimientos, ¿no es cierto?, que son absolutamente involuntarios. Desde el punto de vista filogenético, el sistema piramidal es mucho más reciente, más nuevo, más últimamente desarrollado, y en cambio el sistema extrapiramidal es antiguo. Un detalle interesantísimo aquí, la mielinización de las fibras. Fíjense, el sistema piramidal se mieliniza tardíamente, en cambio el sistema extrapiramidal se mieliniza precozmente. Prácticamente al nacer ya viene mielinizado. ¿Cómo pueden ustedes saber eso? ¿O cómo pueden en la vida común darse cuenta de eso? Ustedes cuando ven un niño que nace, ese niño, ¿no es cierto?, no camina de inmediato. Tenemos que esperar 3 meses, 4 meses, a veces 5 meses para que el niño comience a caminar, a firmar sus pies y a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto?, hasta que finalmente él camina solo, ¿no es cierto?, y se puede desplazar en forma independiente. Eso significa que cuando ya comienza a desplazarse, la mielinización está casi completa, digamos, de esa fibra. En cambio, si ustedes ven Animal Planet o cualquier programa de televisión donde se ven el nacimiento de animales, ¿qué pasa con los animales? En la selva o donde estén los animales. Cuando nace el animal, rápidamente, si ustedes lo observan, cae, ¿no es cierto?, cae con la placenta, cae al suelo, queda unos instantes, ¿no es cierto?, queda botado en el suelo, pero rápidamente, ¿qué hace? Su madre lo lame un poquito y se para, y comienza a tiritar primero, ¿no es cierto?, pero comienza a dar unos pasitos rápidamente, y enseguida la madre lo impulsa y comienza a seguir caminando, y sigue caminando, casi de inmediato. Eso significa, ¿no es cierto?, que su sistema de funcionamiento es extrapiramidal. ¿Por qué? Porque sí puede caminar. Si fuera así en nosotros los humanos, sí, saldríamos, ¿no es cierto?, caminando dentro del vientre de nuestra madre, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no es cierto?, somos manejados por el sistema piramidal y no por el sistema extrapiramidal. El extrapiramidal en nosotros funciona nada más que para movimientos asociados, movimientos automáticos. Para eso funciona. Entonces, ahí tienen un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de por qué, cuál es la diferencia entre sistema piramidal y extrapiramidal. Veamos las vías aferentes somáticas, es decir, veamos el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal con todos sus tractos. Ustedes ven 2 tractos en el sistema piramidal, 5 tractos, en realidad son 7 tractos, pero son 5 en general los del sistema extrapiramidal. Entonces, hay 2 retículos espinales y 2 vestíbulos espinales, ya medial y lateral, ambos, por lo tanto se sumarían, ¿no es cierto?, en total 7 tractos aquí en este sistema. Veamos ahora de dónde se originan y de dónde nacen. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el sistema piramidal. Ustedes se dan cuenta que existe un giro en el cerebro. Y ese giro, ¿no es cierto?, se llama el giro precentral. Ese giro precentral, ¿no es cierto?, tiene allí un homúnculo, igual que el giro sensitivo que habíamos visto. Y ese homúnculo hace, ¿no es cierto?, de que la cabeza y toda la parte, ¿no es cierto?, craneal esté más baja que la parte caudal que está más arriba, incluso la cara medial. Es que ustedes pueden ver la laringe, la lengua, los labios, las narices, las cejas, ¿no es cierto?, los ojos, el cuello, los dedos de la mano que están aquí, el dedo pulgar, ¿no es cierto?, la zona de la muñeca, el codo, el hombro, el tronco, la cadera, ¿no es cierto?, la rodilla, la pierna y los pies finalmente. Es decir, existe toda una secuencia de posición de las neuronas que manejan nuestro cuerpo. Ahora, lo mismo que el sistema, que el sistema, digamos, aferente, ¿ya?, el sistema sensitivo,
hay áreas donde hay mayor cantidad de neuronas para partes más definidas. Por ejemplo, la mano tiene una amplio espacio, ¿no es cierto?, para los dedos, específicamente para el dedo pulgar, que es un dedo que a nosotros nos hace la diferencia con los animales. No hay ningún animal que tenga el dedo pulgar que tenemos nosotros. Hay un esbozo de algunos animales que tienen algo de dedo, pero como nosotros lo manejamos, este dedo pulgar es imposible que lo manejen los animales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la corteza cerebral neuronas, digamos, que tienen que ver con ese manejo. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en la región de la cara, la lengua, los labios. Todos esos músculos están muy bien inervados motoramente. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y esta área, ¿no es cierto?, es el área, ¿no es cierto?, M1 o el área... Ahora, la corteza motora primaria ocupa el 40% aproximadamente, ¿ya? Y estamos hablando de las vías piramidales, 40%. Y el resto está ocupado por el área motora suplementaria, la corteza premotora, la corteza somatosensitiva, el lóbulo parietal y el giro del cíngulo. De todas estas áreas están naciendo algunas neuronas motoras que se incorporan al sistema y que de alguna manera ellas, ¿no es cierto?, ayudan al movimiento correspondiente. Por lo tanto, de esta área, que es el área 6 de Brodmann, exactamente el área motora primaria, es un 40% de las neuronas que salen de allí. ¿Cuáles son las funciones motoras de la corteza? El área motora, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la programación y ejecución del movimiento. Hay una corteza motora, que sabemos, donde hay neuronas piramidales. Acuérdense de las láminas del córtex. 6 láminas tenía el córtex, ¿ya? Y había una que era especialmente, ¿no es cierto?, diferente, que era una lámina donde había neuronas piramidales. Y de allí nace este tracto óptico espinal, ¿no es cierto?, o vía piramidal. Intervienen directamente en la ejecución de actos motores de carácter voluntario. Es decir, si yo quiero tomar un lápiz, yo muevo mi brazo, ¿no es cierto?, hasta donde está el lápiz, lo tomo y lo levanto. ¿Por qué? Porque yo lo pensé aquí, en la corteza. Ese movimiento lo hago directamente con neuronas de giro precentral que corresponden a las estructuras que estoy moviendo, los dedos, ¿no es cierto?, el antebrazo, el brazo, el codo, el hombro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo absolutamente voluntario. Eso es lo que pasa en la corteza motora. Ahora, ¿qué pasa en la corteza premotora? Hay conexiones, ¿no es cierto?, que tiene con el área motora primaria. Ahí están los movimientos coordinados, ¿ya? Y el almacén de movimientos aprendidos. Es decir, nosotros coordinamos los movimientos, no lo hacemos de forma bruta. El cerebelo tiene mucho que ver en esa coordinación y además guardamos algunos movimientos, ¿no es cierto?, que ya hemos aprendido. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no necesitamos pensarlas de nuevo, porque ya las hemos hecho alguna vez, ¿ya? Y si ya las hemos hecho alguna vez, lógicamente después nada más que hacemos uso de eso aprendido. Por ejemplo, cuando nosotros tecleamos el computador o el teléfono, movemos los dedos de tal manera que prácticamente ya sabemos dónde están las letras y vamos moviendo y escribiendo rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, un almacén de movimientos aprendidos. Y ese almacén de movimientos aprendidos está en esa corteza que se llama corteza premotora. Movimientos que ya hemos hecho y que quedaron registrados en nuestro cuerpo. Y las áreas suplementarias, ¿ya?, que son áreas que ayudan, digamos, a los movimientos motores, ya como el área oculomotora o áreas parietales, que intervienen en la programación de movimientos. Estas intervienen en programar movimientos, ¿ya? O sea, estas cosas son importantes. Aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, descienden estas vías piramidales. Y claramente vemos aquí dos neuronas, ¿no es cierto? Una neurona que refleja la neurona, ¿no es cierto?, piramidal, que desciende, ¿ya?, y que forma un fascículo que se llama córtico espinal. ¿Por qué? Porque llega a la médula espinal. Y otra neurona piramidal que en realidad forma un fascículo que solamente alcanza el tronco encefálico. Por lo tanto, hablamos de fascículo
córtico nuclear. En el trayecto de descenso, y esto es muy relevante, ellas tienen que pasar ciertas barreras hacia abajo. Lo primero que tienen que hacer es salir del cerebro, y para salir del cerebro salen desde la corteza, ¿no es cierto? Y tienen que pasar entre los núcleos de la base. Y entre los núcleos de la base hay un estrecho espacio. Y este estrecho espacio se denomina la cápsula interna. Y esta cápsula interna que la vemos aquí, que está entre el núcleo caudado, lenticular, ¿no es cierto?, ¿ya? Y el tálamo, es un espacio relativamente fino, afinado. Por allí tienen que ir descendiendo esta fibra, ¿ya? Y pasar ese espacio. Y después de atravesar ese espacio, se meten en las partes más ventrales del tronco encefálico, ¿no? En el pie, el pedúnculo, ¿no es cierto?, en la parte anterior del puente y en las pirámides del bulbo para poder pasar a la médula. Por lo tanto, cuando nosotros observamos estos detalles, son importantes. ¿Por qué? Porque en este paso, por ejemplo, que tiene a través de la cápsula interna, ¿ya?, es donde se producen las mayores problemas, diríamos, ¿ya? Allí hay hemorragias tremendas a veces, se rompen arterias. Vamos a ver esa clase al final de este reparto, cómo está irrigada esa cápsula interna. Esas ramitas que van a la cápsula interna se rompen. Y al romperse, ¿no es cierto?, dan una tremenda hemorragia que evita que pase, ¿no es cierto?, el influjo nervioso a través de las vías, porque las vías están llenas de sangre allí metidas, ¿no es cierto?, en una tremenda hemorragia. Y eso hace que inmediatamente se corte el influjo, ¿no es cierto?, cortical hacia la médula o hacia el tronco encefálico. Este es un detalle muy, muy importante, porque yo le digo que el 85% de todos los problemas que tiene el neurólogo son hemorragias intracerebrales dentro de la cápsula o en cualquier lugar, digamos, del trayecto a la fibra. Por lo tanto, estas producen parálisis. ¿Por qué? Porque ya no funcionan más. Es decir, uno dice, voy a mover el brazo, pero no lo puede mover. ¿Por qué? Porque la orden que salió de la corteza no pasa hacia abajo, porque hay un área en donde eso está absolutamente cortado. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene la cápsula interna. Y las vías ocupan lugares bien definidos. Los compañeros de ustedes dijeron claramente, por ejemplo, la rodilla de la cápsula interna es ocupada por las vías, ¿no es cierto?, que van desde la corteza al tronco encefálico. ¿Ya? Esta vía córtico-nuclear pasa por la rodilla de la cápsula interna. Después vamos a ver qué arteria irriga la rodilla, porque hay una arteria definida que irriga la rodilla. Ahora, en el brazo posterior, nosotros tenemos el paso, ¿no es cierto?, de las vías córtico-espinales. Estas vías córtico-espinales pasan por el brazo posterior y allí es donde se produce la mayor cantidad de hemorragias. Y estas hemorragias son producto de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio, ¿no es cierto? Los vasos con el tiempo, las paredes, ¿no es cierto?, se ponen rígidas, el alza de presión rompe a veces esas paredes y causa esas grandes hemorragias que nos traen como consecuencia, ¿no es cierto?, estas parálisis. Por eso es que las parálisis se ven mucho más común en personas con más edad que en personas jóvenes. Aquí tenemos un esquema que es muy importante que ustedes lo vean. En este esquema que vemos aquí tenemos en la parte superior el córtex cerebral. ¿Cierto? Desde el córtex cerebral es la máxima desarrollo de nuestro sistema está en el córtex cerebral. Y desde este corte, todas las neuronas que bajan tienen funciones eferentes. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en este sector hay una neurona que parte en el córtex, pero al descender con esta neurona voy llevando la flecha hacia abajo. Fíjense, no hace sinapsis en ninguna parte. Viene a hacer la sinapsis ¿dónde? Recién en esta neurona. Y esta neurona es la motoneurona, ¿no es cierto?, que está en el cuerno anterior de la médula. Por lo tanto, estas fibras son las córtico-espinales que van directamente a la médula. ¿Se fijan? No hacen
no tienen relé, es decir, no tienen, digamos, algún tipo de núcleo intermediario. No, si van corteza cerebral, médula espinal. Por lo tanto, si nosotros pensamos en las neuronas que nacen en la corteza y que inervan motoramente los músculos de la zona sacra o lumbar, realmente el trayecto que hace el axón es larguísimo, pero larguísimo, ¿ya? Es como, se decía un ejemplo, que es como amarrar una naranja con un hilo en Arica y trasladar el hilo hasta Santiago más o menos, ¿ya? Esa es la distancia que recorre el axón desde el soma neuronal a través de la médula, en relación con su tamaño, lógicamente, ¿ya? En cambio, hay otro grupo de neuronas que nace también en la corteza, ¿ya? Pero que antes de llegar a la parte de la motoneurona abajo, ellas se conectan con núcleos que están en su camino. Y por ejemplo, aquí tenemos uno que desciende aquí, desciende, ¿y dónde llega? Al núcleo rojo. Fíjense, llegó al núcleo rojo. Y ahí la corteza está estimulando ¿a quién? Al núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo, ahora una segunda neurona, desciende y el núcleo rojo lleva un tracto hasta la motoneurona medular. Y ese tracto va del núcleo rojo, y ese tracto es tracto extrapiramidal, que se llama tracto rubroespinal. Lo mismo ocurre con la corteza en relación con la formación reticular. Envía, ¿no es cierto?, la corteza a los núcleos, ¿no es cierto?, del puente craneal y caudal, al gigante celular del bulbo, envían conexiones, pero de allí, de esos núcleos, salen conexiones que descienden a la médula y forman los tractos reticuloespinales, medial y lateral, ¿ya? Lo mismo ocurre con la corteza en relación con ¿quién? Con el colículo superior, ya con los núcleos tectales, con el techo del mesencéfalo, llegan hasta el colículo superior, al tectum, ¿ya? Y de ahí del tectum salen fibras hacia abajo y van hacia los músculos del ojo específicamente, ¿ya? Ahí tiene un tracto tectoespinal, ¿ya? Los otros, los tractos vestíbulo-espinal en general hacen un trayecto más largo. ¿Por qué? Porque la neurona va al puente, del puente pasa al cerebelo y del cerebelo se conecta con estos núcleos vestíbulo-espinales y de allí hay tractos vestíbulo-espinales. Por lo tanto, la vía motora común de todos ellos es la motoneurona del cuerno anterior de la médula. Y de esta motoneurona del cuerno anterior de la médula van, ¿no es cierto?, a conectarse con los músculos estriados esqueléticos, en el caso medular, ¿ya? O bien en el caso del tronco encefálico, los núcleos, o sea, motores de los pares craneanos correspondientes al tercero, el cuarto, el sexto par, el par es como el séptimo par, ¿no es cierto? El quinto par también tiene, ya el duodécimo par, todos tienen ellos neuronas motoras que van a los lugares correspondientes. Por lo tanto, siempre el córtex es la máxima expresión de arriba. Sin embargo, en algunos casos el córtex se conecta con otros que están más abajo y esos otros son los que conectan hasta la médula. En cambio, hay un grupo de fibras que conectan directamente el córtex con la médula o el córtex, ¿no es cierto?, con los pares craneanos. Entonces, este resumen lo vamos a rever al final y vamos a ir viendo cada uno de estos vías en forma particular ahora. Veamos estas vías eferentes piramidales. Veamos aquí en estas vías eferentes el tracto córtico-espinal. Córtico-espinal. Estamos viendo el tracto más importante que nosotros tenemos, que es el que nos maneja todos los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. ¿Dónde se origina? ¿Dónde está la neurona cortical en el fondo? Mire, no solamente, la principal es el área 4, la principal. Pero también existen otras neuronas que vienen del área somatosensitiva, las 3, 1 y 2. Vienen de las áreas 6 y 8 y 5 y 7 de Brodmann. ¿Ya? ¿De qué capas de la corteza? De la tercera, de la quinta y de la segunda capa. ¿Ya? Descienden por la corona radiada, ya sabemos, y van al brazo posterior de la cápsula interna. Es decir, corona radiada, brazo posterior de la cápsula interna, y de ahí base del pedúnculo cerebral, puente, pirámide del bulbo
y cordones anteriores y laterales de la médula. Este tracto cortical tan potente, tan grueso, tan grande que desciende, cuando llega, ¿cierto?, al bulbo como un todo, sufre una decusación, un cruce, un entrecruzamiento, podríamos decir. Esta decusación piramidal del tracto hace entonces que exista un grupo de fibras que realmente van al lado opuesto, que se llama en la médula tracto cortical, córtico espinal lateral, porque va por el cordón lateral o cruzado. Este grupo de fibras es el más grande, varían entre el 75 al 90% de las fibras, ¿ya? Y existe un segundo tracto, más pequeño, ¿ya?, que sigue por el mismo lado en la médula, no se cruza de inmediato, se llama tracto córtico espinal anterior o directo, que va entre 10 a 25% de las fibras. Cuando el cruzado es el 90%, el anterior es el 10%. Cuando el cruzado es el 75% de la fibra, el directo es el 25% de la fibra. Por lo tanto, existe allí siempre, ¿no es cierto?, una modulación entre ambos, un equilibrio. ¿Dónde terminan estas vías? ¿Dónde terminan? Realizan sinapsis directa con las neuronas alfa y gamma en el cuerno anterior de la médula. Especialmente las neuronas alfa, que son las neuronas motoras grandes, digamos, y las gamma que están a su alrededor, que también ayudan, ¿no es cierto?, a la función. ¿Cuáles son sus características? Todas sus fibras son finalmente heterolaterales. ¿Qué sucede con el tracto córtico espinal anterior o directo, que dijimos que bajaba por el mismo lado? Cuando llega el momento de inervar al músculo, en ese instante, esa fibra que va por este lado se cruza al lado opuesto, ¿ya? Pero frente al músculo que inerva, si me está inervando el último músculo costal, justamente frente, ¿no es cierto?, a esa zona, la fibra se cruza al lado opuesto. Y así sucesivamente, se va cruzando a todo nivel de la médula espinal. Por lo tanto, el directo también es cruzado, pero cruzado más abajo, no cruzado en el bulbo como es el 75 al 90%. Y son responsables finalmente por la motricidad voluntaria. Esa es la vía más importante. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las áreas. Si ustedes se dan cuenta, el área 4 de Brodmann, que es la más importante, el área motora primaria, pero también tenemos que ver el área 2, 1 y 3, el área somatosensitiva, el área 5 y 7, ¿no es cierto?, que la tenemos allí, ya. Ahí tenemos el área 4, 3 y 1, 5 y 7, el área 6 y 8, que son estas áreas que están en la zona parietal, en el lobulillo parietal superior. De todas estas áreas hay neuronas que realmente ya, estas no son del área del lobulillo parietal inferior, está acá, las 5 y 7, estas son las 5 y 7, el lobulillo parietal inferior. Estas 6 y 8 corresponden, ¿no es cierto?, al frontal superior, ¿ya? Y así sucesivamente. Aquí vemos el descenso, el paso, ¿no es cierto?, por el vaso posterior de la cápsula interna y el descenso que tiene esta fibra, y aquí vemos el cruce, ¿no es cierto?, especialmente de las fibras que van a la médula en cruzado y directo, ¿ya? En cambio, las fibras que van al tronco encefálico, ustedes pueden ver cómo se desprenden aquí al tercero, cuarto y sexto, que son el óculo motor, ¿no es cierto?, el troclear y el abducente, al quinto, que en este caso es el núcleo motor del trigémino para los músculos masticadores, ¿ya?, al séptimo, que son para todos los músculos de la expresión facial, y también hay fibras motoras que van al noveno, al décimo, al undécimo y al duodécimo. Aquí ustedes pueden ver entonces cómo se conectan. Estas fibras son córtico-nucleares, por eso se llaman nucleares, corteza núcleos, ¿ya? Aquí vemos claramente esta decusación, ¿ya? Y también podemos ver que existe este fascículo, que es el fascículo, ¿no es cierto?, directo. Existe un grupo muy pequeño, que es entre un 2 y un 3%, lo dijeron sus compañeros, de fibras que no se cruzan y que van directamente, ¿no es cierto?, por el mismo lado. Pero es insignificante ese grupo de fibras. Aquí vemos
en este esquema del Machado, ¿no es cierto? Claramente cómo viene descendiendo la fibra motora, cómo viene descendiendo, pasando todo el tronco encefálico, y cuando llega aquí, ¿qué hace? Se cruza al lado opuesto y sigue su trayecto por el cruzado, y de allí se conecta con la neurona medular, y de allí va al núcleo correspondiente. Esa es la vía de este grupo de fibras. El segundo grupo de fibras eferentes piramidales son el tracto córtico nuclear, que ya lo hemos nombrado en varias ocasiones. Su origen, área 4 de Rothman, la parte inferior específicamente es área 4 de Rothman. Trayecto corona radiada, rodilla, la cápsula interna, rodilla, acuérdense, rodilla. El otro era el brazo posterior, rodilla, base del pedúnculo de puente y pirámides vulvares. Terminan donde realizan sinapsis directamente con las neuronas motoras de los núcleos de la columna, y por eso hay 3 columnas, ¿no es cierto? 3 columnas que son eferentes: columna eferente de densidad somática, tercero, cuarto, sexto y doceavo par, y núcleo de la columna visceral especial, en este caso núcleo ambiguo, y núcleo motor del quinto y del séptimo par. Por lo tanto, hay una serie de fibras motoras voluntarias que están llegando al núcleo de los pares craneales. Por lo tanto, las fibras que salen de allí a través de los pares craneales son absolutamente manejables por nuestra corteza cerebral. Ahora, aquí hay una característica diferente. Hay un gran número de fibras que son del mismo lado. Aquí no hay un cruzamiento porque no pasa más abajo el bulbo. Las fibras terminan en el mismo lado prácticamente. Por lo tanto, hay un gran grupo de fibras. Si bien hay fibras que se cruzan, sí, pero mayoritariamente las fibras son homolaterales. Y también son responsables por la motricidad voluntaria. Aquí vemos, ¿no es cierto?, este trayecto. Ustedes pueden darse cuenta y cómo van entregando al tercero, al cuarto, al quinto, al séptimo, al sexto, al noveno, al décimo, al undécimo y al duodécimo par, ¿no es cierto? Y van entregando fibras que van haciendo que estos núcleos que tienen fibras motoras puedan sacarlo hacia el exterior y enviarlo, ¿no es cierto?, hacia lugares donde corresponde. Aquí tenemos ahora el esquema del sistema nervioso extrapiramidal. En este esquema, que es muy básico y muy fundamental, vemos claramente qué cosa: el núcleo rojo, el núcleo tectal, folículo superior, los núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, medial y lateral, la formación reticular y la oliva vulvar. Estos son los núcleos fundamentales en los cuales se inicia, ¿no es cierto? Se inicia ¿qué cosa? Las vías extrapiramidales. Acuérdense que todos estos núcleos que vemos aquí en esta figura están estimulados por la corteza cerebral desde arriba, igual. La corteza cerebral estimula igual a estos núcleos, pero desde estos núcleos bajan las neuronas hacia la región de la médula. Y ahí tenemos retículo espinal, rubro espinal, olivo espinal, vestíbulo, tacto, que vamos a ir viendo cada uno en forma particular. Aquí tenemos entonces este sistema, ¿no es cierto?, que nosotros vemos aquí. Tracto tectoespinal, lo vemos allí, ¿no es cierto? Tracto vestíbulo espinal, tracto retículo espinal, ya aquí te da uno medial, uno lateral, un rubro espinal y un córtico espinal, que es el voluntario. El rubro espinal está muy cerca, al lado del... Ahora, este sistema, ¿no es cierto?, es un sistema que está asociado al sistema motor voluntario, ¿no es cierto? Tiene que ver con el mantenimiento de la posición, la locomoción, los movimientos asociados, ¿no es cierto? Diferente a lo que nosotros vemos de los... Y aquí vemos el mismo esquema nuevamente y vemos el detalle de cómo estos tractos van llegando allí. Esto ya lo habíamos visto. Las vías eferentes extrapiramidales. Veamos cuáles son estas vías en forma más particular. El primer tracto podemos llamarlo retículo espinal medial. Así, ese nombre. Sin embargo, viene del puente, por lo tanto podría llamarse de punto retículo espinal. ¿De qué núcleos del puente? 2 núcleos del puente. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el sistema reticular en la clase subsiguiente, ¿ya? El día 5 de enero. El día 5 de enero vamos a ver el sistema reticular. Ese día vamos a estudiar que existen núcleos pontinos oral y caudal.
dos núcleos pontinos, foral y caudal. Y allí nacen estas fibras, digamos, de allí prosiguen el trayecto de estas fibras, ¿ya? El trayecto es en el cordón anterior de la médula espinal y son fibras del mismo lado, homolateral. ¿Terminan dónde? Hacen sinapsis con las interneuronas del cuerno ventral en todos los niveles de la médula, pero mayoritariamente en los segmentos cervicales, la parte central y medial de la lámina 7 y la lámina 8, ¿no es cierto?, de la laminación, ¿no es cierto?, de Rexer, y sobre algunas neuronas motoras. En general, ellas llegan, ¿no es cierto?, al cuerno ventral y se conectan con las interneuronas de esa zona. Facilitan o inhiben la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma para facilitar o inhibir el movimiento voluntario o la actividad refleja. Tiene que ver con la postura, la dirección de la cabeza y los movimientos del tronco, en movimientos externos y movimientos estereotipados. Por lo tanto, tiene que ver con esas funciones, facilitan o inhiben la actividad de las neuronas motoras. Depende del momento que se está pasando. Esta es el retículo espinal medial. Y aquí vemos el descenso, ¿no es cierto?, la formación reticular continua, aquí arriba. Aquí vemos el puente, ustedes pueden verlo, desciende por el mismo lado, pasa, ¿no es cierto?, la zona del bulbo. Aquí tenemos también, acuérdense que el sistema reticular está esencialmente en el tronco encefálico, en el bulbo, puente y el mesencefa, ¿ya? Una pequeña porción también en la parte cervical de la médula, e incluso en el diencéfalo, puede decir que hay también una pequeña porción, pero esencialmente en el tronco encefálico, ¿ya? Y una vez que desciende, se mete en la médula, ya formando este tracto que va descendiendo. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la formación pontina y la formación bulbar. Esta formación bulbar está mostrando el otro tracto, que es el tracto retículo espinal lateral. Entonces existe un tracto espino reticular medial, que es este que acabamos de ver aquí, y este otro que está acá sería el lateral. El lateral parte un poco más bajo, ¿ya? El lateral parte de la región del bulbo, de la formación reticular del bulbo. Hay un núcleo que se llama giganto celular que está, o giganto reticular que está en el bulbo, y de allí desciende. Va por el cordón lateral de la médula asociado a los tractos córticos y bulbo espinal. Las fibras en este caso son cruzadas con un alto grado de colateralización, es decir, va enviando muchas colaterales a medida que desciende. La terminación, sinapsis con las interneuronas del cuerno ventral, en las láminas 1, 5 y 6 de todos los niveles, pero mayoritariamente en los segmentos cervicales. La evidencia sugiere que está involucrado en el control de la percepción del dolor y en las funciones motoras. Por lo tanto, estos grupos de tracto, bulbo retículo espinal o retículo espinal lateral, ¿no es cierto?, y ponto retículo espinal o retículo espinal medial, tienen que ver con funciones asociadas al sistema reticular. Cuando veamos el sistema reticular, en esa clase vamos a conversar un poquito más sobre estos tractos, ¿no es cierto?, para ver cuál es su función en sí. Aquí vemos claramente, este es el tracto, ¿no es cierto?, que desciende del núcleo magno celular, va descendiendo, ¿no es cierto?, y va llegando. Y acá viene el otro que corresponde, ¿cierto?, al medial y lateral. Su posición está dándole el término de nombre. Aquí lo mismo, está es demasiado, ¿ya? Y aquí tenemos una Demeter donde nos muestra, ¿no es cierto?, claramente cómo algunos tractos se cruzan, son cruzados, en cambio unos son del mismo lado. El otro grupo de tractos importante es el tracto vestíbulo espinales. Hay dos vestíbulos espinales, habían dos, ¿no es cierto?, retículos espinales, por lo tanto hay dos vestíbulos espinales. Hay un vestíbulo espinal medial y un vestíbulo espinal lateral. El vestíbulo espinal, inmediatamente que pensamos en los núcleos vestibulares, nosotros tenemos que pensar en qué cosa, en una acción que tienen los núcleos vestibulares, asociada a quién, al equilibrio esencialmente, a mantener el equilibrio de la persona. El núcleo, el vestíbulo espinal medial se origina en el núcleo vestibular superior, inferior y medial. Es decir, superior, inferior y medial de la médula oblonga. ¿Ya? Va por el cordón anterior de la médula, contiene fibras cruzadas y no cruzadas. Es decir, hay fibras que cruzan, otras que no, son del mismo lado. Heterolaterales y homolaterales. Y se extiende hasta nivel torácico medio, hasta la parte media del.
termina haciendo sinapsis con las interneuronas y en forma directa con neuronas del cuerno ventral, de las láminas, ¿no es cierto?, de Rexes 7 y 8, ya principalmente en los segmentos de la médula cervical. Estos tractos son especialmente asociados, ¿no es cierto?, a la médula en la parte más alta. La función inhibe las neuronas motoras que inervan los músculos axiales del cuello y la parte superior del dorso. ¿Ya? Producen entonces una inhibición de ese grupo de neuronas. En cambio, el tracto vestíbulo espinal lateral desciende y se origina del núcleo vestibular lateral de la médula. ¿Ya? Acuérdense, los otros eran del inferior, medial y superior. Este es del lateral. Su trayecto por el cordón anterior de la médula espinal, sus fibras son del mismo lado, homolaterales. Sinapsis con interneuronas en forma directa con las neuronas del cuerno ventral de las láminas 7 y 8 de Rexes en los segmentos cervical, torácico y lumbosacro. Es decir, las vías del tracto vestíbulo lateral descienden mucho más que las del tracto vestíbulo medial. Vestíbulo medial, ¿no es cierto?, descienden hasta el nivel torácico medio, En cambio, la lateral, ¿no es cierto?, cervical, torácico y lumbosacro. ¿Ya? Y facilita la actividad de los músculos extensores del cuello, dorso y extremidades, e inhibe la actividad de los músculos flexores del miembro y se encarga de la actividad postural asociada al equilibrio. Es decir, cuando nosotros movemos nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en determinado momento vamos a mantener nuestro equilibrio, vamos nosotros, ¿qué cosa? Contrayendo o inhibiendo los músculos que corresponden. Si nos vamos hacia adelante, ¿no es cierto?, vamos a contraer los músculos extensores. ¿Para qué? Para volver a la posición posterior. Si nos vamos hacia atrás, vamos a contraer los músculos flexores para ir a la posición anterior. Pero en el momento que contraemos los flexores, tenemos que relajar los extensores. O en el momento que contraemos los extensores, tenemos que relajar los flexores para poder mantener siempre un equilibrio constante. Eso es lo que ayuda estos grupos de tractos que son absolutamente, prácticamente asociados a la voluntad, automatizados, pero no son voluntarios directos. ¿Ya? Y aquí vemos estos tractos como descienden, ¿no es cierto?, y como algunos cruzan, otros son del mismo lado, y nos vemos claramente cómo ellos ayudan a mantener el control de la posición. Aquí está el tracto vestíbulo lateral, lo tenemos acá, y el vestíbulo medial. El vestíbulo medial, que fue el primero que hemos visto, ¿no es cierto?, menos desarrollado, ¿ya?, el control de la posición de la cabeza, facilita la actividad de los flexores, inhibe la actividad de los extensores, se une al fascículo longitudinal medial del mismo lado y contralateralmente, y conforma un componente descendente junto con el fascículo longitudinal medial. Este es el medial, el menos desarrollado. En cambio, el lateral, actividad postural asociada al equilibrio, mantiene la posición erguida. Nosotros nos mantenemos erguidos, bien parados, diríamos, gracias a ese fascículo. Facilita la actividad de los extensores e inhibe la actividad de los flexores. Y es homolateral. Entonces, ojo con esos detalles, eso es importante. Ese es el tracto vestíbulo espinal lateral. Aquí lo vemos, ¿no es cierto?, en el esquema de Machado, cómo están esto equivale al núcleo vestibular lateral, y aquí ven el tracto como desciende homolateralmente, tracto vestibular del cordón va por el cordón anterior y llega hacia la parte inferior. Aquí vemos una foto de Necker, ¿no es cierto?, un esquema de Necker, en donde él pone, aquí están los núcleos vestibulares, después el superior, ¿no es cierto?, el medial, ya aquí está el lateral y aquí está el inferior. Por lo tanto, aquí está el lateral y de aquí salen estas fibras hacia abajo. Este es el tracto vestíbulo espinal lateral que desciende por el mismo lado, ¿no es cierto?, y hace los contactos en el cuerno anterior. En cambio, los otros, ¿qué hacen? Tienen fibras del mismo lado y algunas que cruzan al otro lado y van descendiendo y haciendo contacto, ¿no es cierto?, con el cordón anterior. De estas vías extrapiramidales, aquí tenemos otro tracto que se llama el rubro espinal. El nombre lo dice, rubro. Rubro significa núcleo rojo. Núcleo rojo está en el mesencéfalo, es decir, está bastante arriba en el tronco. ¿Ya? Y su compañero dijo claramente que este núcleo rojo tiene una parte parvocelular y una parte magnocelular. ¿De qué parte viene? De la magno, donde las neuronas son grandes esencialmente. ¿Ya?
parte magnocelular. Los axones se cruzan la línea media en la decusación tegmental de tegmental ventral y desciende, ¿ya? Entonces, ojo, son axones cruzados, descienden por el cordón lateral de la médula y terminan haciendo sinapsis con las interneuronas, ¿no es cierto? Y algunas neuronas alfa y gamma del cuerno ventral de la médula en las láminas 5, 6 y 7 de la médula espinal. Facilita, ¿no es cierto?, la actividad de los núcleos flexores e inhibe la actividad de los núcleos extensores y posturales. Esto es, ¿cierto?, en los movimientos que nosotros hacemos cuando damos un paso, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos rígidos, ¿no es cierto?, los músculos que contraen, por ejemplo, la rodilla, no podríamos dar el paso porque la rodilla permanecería contraída y no se relajaría para alcanzar a un paso más largo. Todo ese efecto lo hacen estas fibras. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se cruza. Aquí está la decusación tegmental ventral, después del núcleo rojo. Este es el núcleo rojo, mesencéfalo. Ahora, este núcleo rojo recibe ¿de dónde fibra? De la corteza, de aquí de la corteza. Fíjense, aquí viene fibra de la corteza y llegan ¿dónde? Al núcleo rojo, ¿ya? Y el núcleo rojo envía fibras hacia abajo. Y estas fibras que van del núcleo rojo a la médula forman ese fascículo que es el rubro espinal. El rubro espinal, ¿no es cierto?, que lo hemos visto. Y aquí vemos de nuevo, ¿no es cierto?, la corteza al núcleo rojo, y del núcleo rojo, ¿no es cierto?, van a descender fibras que van directamente hasta la médula espinal. Después tenemos un tracto que se llama tecto espinal. ¿De dónde viene el tecto? De los núcleos del tectum o techo del mesencéfalo. Y allí, aquí, digamos, núcleo del colículo superior, en realidad no es un núcleo, el colículo superior no son láminas de este colículo superior, y recibe fibras ¿de dónde? De la retina y del córtex visual. Por lo tanto, están asociados a la visión. La mayoría de las fibras se cruzan en la línea media, en la decusación tegmental dorsal. Acuérdense que hay una ventral y una dorsal, y descienden hasta los segmentos cervicales superiores, nada más que cervicales superiores, por lo anterior de la médula, y hacen sinapsis en el cuerno ventral de la médula espinal cervical superior, en las láminas 6 y 8, ¿no es cierto?, del medulares. Función: vía nerviosa refleja, asociado a la rotación de la cabeza y al movimiento de los brazos en respuestas a estímulos visuales. Es decir, cuando nosotros sentimos algo que viene al lado, ¿qué hacemos? Giramos nuestra cabeza para allá, para acá. Es decir, o vemos algo que viene cayendo, hacemos un guiño, ¿no es cierto?, para evitar que nos pegue en la cabeza. ¿Por qué? Porque son estímulos, ¿no es cierto?, que están asociados aquí a la visión. Y estos estímulos ingresan, ¿no es cierto?, por este núcleo, y de allí van a los músculos que mueven el cuello, y el momento del cuello, nosotros podemos mover el cuello por un lado y otro, dependiendo el estímulo que podamos recibir. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, las características que nos presenta el ojo aquí, ¿no es cierto?, conectado con este colículo superior, y este colículo superior conectado con la médula espinal a través de este tracto tectoespinal, ¿no es cierto?, que desciende a través del cuerno anterior o de la columna anterior de la médula espinal. Y el último tracto, el eferente, ya que corresponde al extrapiramidal, se llama tracto olivoespinal. Este es un tracto que es controversial. Muchos autores, como dijo su compañero, dicen que no existe, ¿no? Sin embargo, se han encontrado algunos datos que podrían dar sugerencias que sí existen neuronas, algunas neuronas que forman un tracto que se llama olivoespinal. Se origina por su parte olivo en la oliva inferior, en el complejo olivar inferior, ya donde está la oliva principal, la dorsal y la ventral. La mayoría de las fibras se cruzan en la línea media, van por el cordón lateral de la médula y hacen sinapsis con el cuerno ventral de la médula cervical, ¿ya? Y la función no se conoce del todo, pero se supone que estarían influyendo en actividades musculares, ¿no es cierto?, de movimientos asociados, de inhibición, facilitación de movimientos, etcétera, etcétera. Este tracto sería el último tracto, el séptimo tracto, digamos, que nosotros tenemos que estudiar.
Entonces, aquí está, en el machado, ¿cierto?, el complejo olívaco inferior, y aquí está el tracto como cruza al lado opuesto y desciende. Este tracto olivo-espinal que va por el cordón anterior de la médula espinal y que llega, ¿cierto?, a contactarse con la médula, especialmente la médula cervical. Entonces, cuando manejamos todo el sistema de conexiones dentro del córtex cerebral y en relación con las estructuras medulares, tenemos este esquema con las flechas correspondientes. Ustedes ven aquí que hay una interrelación entre corteza cerebral, núcleos que están, ¿no es cierto?, en la base del cerebro, ¿ya? Y a su vez estos núcleos de la base del cerebro con la médula espinal a través de estas vías, ya sea el córtex cerebral directamente por la vía piramidal con la médula o indirectamente a través de los núcleos de la base, como es, ¿no es cierto?, el núcleo negro, rojo, la oliva, formación reticular, el tectal, el cerebelo, el núcleo vestibular. A través de ellos, ¿no es cierto?, llega la información a la médula espinal. Por lo tanto, este sería como el resumen de esas conexiones que nosotros vamos a tener ahí. Si vemos un resumen, dice, el tracto rubroespinal controla los músculos flexores de los miembros, y se origina en el núcleo rojo del cerebro. Las fibras se cruzan en la decusación tegmental anterior. El tecto espinal está implicado en respuestas reflejas a estímulos visuales. Se origina el colículo superior contralateral y las fibras se cruzan en la decusación tegmental dorsal o posterior. Los tractos vestíbulos espinales descienden de los núcleos vestibulares. El tracto vestíbulo espinal lateral se origina en el núcleo vestibular lateral, homolateral del mismo lado, y el medial y media la excitación de los músculos extensores del miembro. Y los tractos retículos espinales descienden desde el puente a la médula oblonga y están implicados en el control de actividades reflejas, tono muscular y funciones vitales. Hay un resumen general muy básico. Ahora, las lesiones de las vías motoras somáticas. Hay dos tipos de lesiones que son bastante comunes. La lesión de la motoneurona superior y la lesión de la motoneurona inferior. Nosotros vamos a tener entonces dos lesiones. Lesión de la motoneurona superior, que se llama síndrome de la motoneurona superior. ¿Dónde está la motoneurona superior? Ya sabemos que está en el córtex cerebral. Allí está la motoneurona superior, corteza cerebral. ¿Cuándo ocurren estas lesiones? Cuando ocurren accidentes vasculares cerebrales, ¿ya? Ahí es cuando ocurren, lo que yo les decía al principio, una arteria, ¿no es cierto?, de repente a través, ¿no es cierto?, de sus paredes se abre y sale gran cantidad de sangre, por lo tanto hay una intensa hemorragia en la cápsula interna. Por lo tanto, se frena inmediatamente el paso del impulso nervioso y queda absolutamente cortado allí. ¿Qué se produce en la periferia? En los músculos, ¿no es cierto?, que ella teóricamente debiera inervar, digamos, se producen dos cosas: parálisis espástica, hipertonía e hiperreflexia. ¿Qué significa esto? Significa que ya no es voluntario el movimiento de los músculos, pero esos músculos no dejan de no tener inervación. Siguen estando inervados ¿con quién? Con la neurona motora inferior, la motoneurona medular sigue inervándolo, pero esa motoneurona ya no recibe impulsos, ¿no es cierto?, estímulos desde la corteza. Por lo tanto, esa motoneurona lo inerva como puede, envía estímulos, ¿no es cierto?, y esos estímulos desordenados que llegan al músculo les produce una parálisis espástica, el músculo está rígido, duro, ¿no es cierto?, una hipertonía, aumenta el tono muscular, y una hiperreflexia, es decir, el músculo está muy frente a un estímulo, inmediatamente, ¿no es cierto?, reacciona. Por lo tanto, está inervado, claro, pero inervado por la motoneurona inferior. Pero la motoneurona inferior no es la estructura que le dé la característica, ¿no es cierto?, de voluntariedad, volitiva, de voluntad, es decir, que yo lo contraigo, yo lo relajo. No ocurre eso. En cambio, cuando el síndrome, en este caso, es de la neurona motora inferior, es decir,
La destrucción ya no se produjo en el cerebro, ni en su recorrido hacia abajo, sino que se produjo en la médula, ¿ya? En ese caso, el músculo quedó absolutamente sin inervación. Por lo tanto, ese músculo que no tiene ningún tipo de estímulo que llegue a él, produce ¿qué cosas? Una parálisis flácida, el músculo queda flácido, absolutamente flácido. Una hipotonía, por supuesto, si no está inervado, no tiene tono muscular, una hiporreflexia, aunque le hagamos lo que le hagamos, el músculo no reacciona, y por lo tanto el músculo se va lentamente atrofiando. Una hipotrofia de los músculos inervados por la motora inferior. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia aquí? Es muy clara. La neurona superior no inerva directamente el músculo, sino que inerva a la motoneurona inferior. Y la motoneurona inferior inerva directamente el músculo. Por lo tanto, cuando hay una lesión superior, el músculo sigue inervado por la inferior. Pero cuando hay una inferior, el músculo pierde absolutamente su inervación. Y aunque la motoneurona superior llegue a inervar la inferior, esa inferior no reacciona, ¿ya? Hay una enfermedad muy común, o había una enfermedad muy común, que era la poliomielitis. La poliomielitis destruía el cuerno anterior de la columna vertebral, de la médula espinal, de la médula espinal. Y al destruir el cuerno anterior de la médula, producía destrucción de la motoneurona. Por lo tanto, se producía este tipo de síndrome, el síndrome de la neurona motora inferior, con parálisis flácida, hipotonía, hiporreflexia, hipotrofia, finalmente. Entonces, esa es la característica de las vías eferentes que corresponden, ¿no es cierto?, a las vías que nosotros habitualmente vemos como las vías motoras. De jóvenes, ya aquí estamos en la Universidad de Estambul, en Turquía, ¿no es cierto?, en un congreso. Bien, algún tipo de pregunta, algún tipo de duda. Creo yo que las vías eferentes, ¿no es cierto?, fueron muy bien tratadas por sus compañeros.